Agradecidos, Señor, con todo lo que tú nos has dado. Aún, Señor, lo que no merecemos nos has dado. Nos diste como un regalo precioso a tu Hijo Jesucristo. Nos diste, Señor, esa oportunidad de ser redimidos de todos nuestros errores, de nuestros pecados, y ser restaurados nuevamente para que podamos adorarte con toda libertad, Señor. Gracias porque no nos has dejado abandonados, no nos dejaste a la orilla del camino, sino que más bien nos atendiste, nos llevaste y nos guardaste, Señor. Y ahora nosotros bendecimos tu nombre y nos hacemos también pescadores de hombres, Señor, para que tu palabra sea esparcida y para que todo aquel, Señor, que la escuche sea transformado por ella, Señor, y por tu Espíritu Santo, para que alcancemos esa medida, la plenitud de Cristo Jesús, y podamos ser semejantes a Él, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amados hermanos, antes de iniciar con nuestro servicio, yo sé que muchos amigos, hermanos y colegas, podemos llamarlos de esa manera, amigos, pastores, quiero que podamos entender que los arreglos que se hacen en esta iglesia son ajenos a nuestro ministerio. Nosotros rentamos este lugar y por lo tanto pues los adornos que se tienen en la parte de atrás no fueron hechos por nosotros, sino que ha hecho por los dueños de esta iglesia. Así que les comparto esto para que no vaya a haber ninguna confusión y también para que estemos claros que nosotros, como se nos ha enseñado, no celebramos la Navidad, sino más bien celebramos la resurrección del Señor, porque el Señor lo levantó. Y lo levantó hasta lo sumo, y dice la palabra del Señor que está sentado a la diestra de Él. Amén. Así que por favor, amados hermanos que se comunican o se conectan por las redes sociales, por Facebook, también que nos escuchan en YouTube, al quedar grabado nuestros mensajes, por favor, nuevamente quiero decirles que somos ajenos, hermano, a el escenario que puedan estar detrás de nosotros en este servicio. Amén. Y espero su colaboración y también su respeto a las autoridades de este lugar, que son los dueños de esta iglesia, pues ellos tienen el derecho de hacerlo, ¿verdad? Ellos son los dueños. Así que, por favor, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Por ese entendimiento que nos ha dado. Bueno, habiendo dicho eso, hermano, quiero continuar con un tema que realmente no quiero dejarlo a la deriva, porque son temas, hermano, que el Señor nos ha dado y que posiblemente en algún momento también hemos ministrado, tal vez partes de las enseñanzas que hemos estado exponiendo. Pero es muy importante que la iglesia sepa que cuando nosotros venimos a adorar a Dios, aunque nuestros ojos puedan solamente ver lo material, hay una línea, hermano, invisible. Porque usted sabe que hay cosas invisibles, ¿verdad? La palabra dice que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Entonces hay cosas que no vemos, que están en otra dimensión, pero que no quiere decir que si no las vemos no existen. Y es que usted sabe muy bien que el hombre, para poder creer, tiene que ver. Pero nosotros los creyentes, hermanos, para poder, ¿verdad? Al inverso, para poder ver, tenemos que primero creer. Porque la fe es la que nos va a dar, hermano, que venga colirio a nuestros ojos. Y habiendo quitado, hermano, esa venda que está en nuestros ojos, que no nos deja ver mucho más allá, podamos visualizar muy bien.
Y posiblemente eso vayamos a estar ministrando en los próximos días. Pero es importante que la iglesia sepa que hay un poder. Y hay un poder sobrenatural. Si no hubiera un poder sobrenatural, entonces, hermanos, de balde estuviéramos en la casa de Dios. Porque si no hubiera un poder sobrenatural, la fe no ejercería, no pudiera ejercitarse por nosotros. Pero hay un poder. Y hay poderes sobrenaturales. Y esos poderes se van a estar evidenciando, hermano. Al final, cada vez se van a ir intensificando, porque hay poderes del maligno que se están haciendo evidencia. Y muchas veces queremos más a los poderes del maligno, a los poderes de las tinieblas, que a los poderes de Dios, que a los poderes de Cristo, que al poder del Espíritu Santo, al poder de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, habíamos platicado, hermano, sobre este tema que le pusimos los poderes del siglo venidero. Ahora, esos poderes, hermano, están en la Biblia. O sea, nada de lo que nosotros estamos exponiendo, hermano, es de nuestra mente, de nuestro corazón, sino que están expuestos en la palabra del Señor. Entonces, déjeme entrar un poquito, refrescarle, hermano, darle un pincelazo por ahí para que vayamos tomando nuevamente el concepto de lo que habíamos platicado en aquel entonces. Entonces empezamos a hablar sobre los dones, porque ustedes saben que el don es un regalo, pero son regalos que vienen de Dios. Esos regalos no son del hombre. Esos no nacieron juntamente con papi y mami cuando nos dieron a luz, sino que son poderes que el Señor los se va dando para que la iglesia sea edificada y para que se vaya evidenciando la madurez de cada uno de los que está asistiendo a la iglesia. Porque si no creciéramos, hermano, dentro de la iglesia, entonces quiere decir que perdimos de alguna manera la fuerza de parte de Dios para llegar a esa plenitud que hemos estado ministrando en estos últimos meses. Por eso es muy importante mantenernos firmes. Mire, problemas siempre van a haber, enfermedades siempre van a haber. Es más, el Señor dijo, a los pobres siempre los tendrán. O sea, eludiendo de que Él no iba a estar todo el tiempo con nosotros, al menos no en carne y hueso. Entonces Él dijo, los pobres siempre van a haber pobres. Entonces pobres siempre van a haber. Aunque usted dijera, hermano, yo voy a dar mi vida por los pobres, voy a dar toda mi ganancia, voy a dar toda mi herencia. Hermano, perdone, no va a acabar la pobreza. Y eso es lo que pasa algunas veces en algunas organizaciones, ¿verdad? Que ayudan al pobre. Y gloria a Dios por ellas, hermano. No me estoy quejando. Pero no nos podemos ganar el cielo por los pobres, ¿verdad? Pero sí tiene que haber obra una vez nosotros creemos. Porque si tenemos fe, se va a evidenciar por las obras. Entonces vimos ahí en Santiago capítulo 1 versículo 17 y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Mire qué bonito, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Él no cambia, Él no muda. Nosotros sí cambiamos. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Hoy decimos no y resulta que mañana sí. Entonces, pero para el Señor no. Por eso Él dejó escrita su palabra, porque no va a cambiar. Y dice la palabra, cielos y tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. O sea que no va a mudar su palabra, no se va a cambiar, no se va a cambiar. Entonces estuvimos hablando sobre el don perfecto, estuvimos hablando sobre etimología, que es la raíz de donde vienen todas las palabras, y estuvimos hablando del don. El don del Espíritu Santo. Entonces el Señor en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, dice la palabra que el Espíritu de Dios descendía a la tierra, hacía la operación y regresaba nuevamente al Padre. Y no fue hasta que el Señor descendió a esta tierra y el Espíritu Santo, ¿se recuerda el día de Pentecostés? Que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya no regresó, sino quedó en medio de nosotros. Y es Él el que nos convence. Por eso nosotros no podemos convencer a nadie que se haga cristiano.
No podemos convencer a nadie, hermano, que quiera venir a la iglesia, porque nosotros no tenemos ese poder. Ese poder es del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el inmediato, ¿verdad? Él es la esencia, hermano, que está en medio de nosotros. Y le digo algo, Él escudriña los corazones. Él sabe lo más íntimo, hermano, lo que la gente no quiere, lo que Él quiere que la gente no sepa, lo que tiene guardado por muchos años, lo que le da vergüenza compartirlo. Pero el Espíritu Santo, Él discierne, porque Él va hasta lo más profundo de los pensamientos, hermano. Es una cosa extraordinaria. Pero le llama don. Por eso dice ahí, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces primero tenían que estar bautizados, luego iba a venir un don, un regalo. Entonces hablamos de que esa palabra don era la palabra dorea, una palabra griega que quiere decir regalo. Pero también estuvimos esclareciendo que la palabra regalo no solamente se dice de una forma en griego, lo vimos en algunas otras oportunidades, que tal vez no me voy a quedar en eso. Pero mire aquí en Hechos, eso está hablando sobre el poder del Espíritu Santo, porque tenemos que hablar de la sobrenaturalidad. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder. Mire, o sea que no teníamos poder. Hermano, nosotros no tenemos poder de nada, hombre. Al menos no de parte de la luz, no de parte de Dios, no de parte de Cristo, hasta que viene el don. Por eso es importante que recibamos al Espíritu Santo. Y usted puede decir, pero perdone, pastor, ¿cómo vamos a recibir al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, usted debe saber que no va a morar en cualquiera, porque si no morara también en todos aquellos hermanos que andan haciendo lo malo y está ahí dentro. No, jamás. El Espíritu Santo empieza a obrar primeramente en aquellos que empieza un orden. Primero viene el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Luego viene el bautismo en agua, ¿verdad? Luego, ¿dónde viene? El bautismo de fuego, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver el Espíritu Santo. Ahí es donde hablamos nuevas lenguas, ahí es donde profetizamos, porque los dones del Espíritu Santo están categorizados en 18, 9 que se ministran, 9 que se administran. Y dentro de ellos, hermano, está el poder. Ahí hay un don de milagros. Ese don de milagros, usted sabe muy bien que no es solamente sanar enfermos. Don de milagros es hacer cosas sobrenaturales. Pero si la iglesia no recibe esa sobrenaturalidad, amados hermanos, entonces ¿para qué venimos? Porque supuestamente tiene que ser una burbuja sobrenatural, como lo fue en el Edén. Porque en el Edén no eran personas como nosotros, eran vivientes. Sí, Adán y Eva estaban ahí, pero ellos no eran como nosotros, ellos eran seres lumínicos. El Señor dice que descendía y platicaba con ellos y estaba con ellos. Hermano, era una cosa extraordinaria. No eran necesariamente la apariencia nuestra. Bueno, en fin, muchas cosas que ya hemos platicado. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es una evidencia. Entonces luego hablamos que esa palabra que dice recibiréis poder, esa ya no es la palabra dorea, sino que es la palabra dunamis. Dice, pues no voy a adentrar mucho porque eso ya lo vimos. Es solamente un refrigerio. Recordar un poquito y ya me voy a ir a lo que es al poder dunamis. Entonces esta palabra poder, que es la palabra dunamis, es otra palabra griega, quiere decir fuerza. Mire, ahí está. Así es como dice el diccionario. Nosotros como no somos griegos, hermano, pero los que sí dan la explicación certera. Entonces quiere decir fuerza, pero también quiere decir específicamente poder milagroso. Entonces ahí estamos cruzando una esfera sobrenatural, un poder milagroso. Mira lo que dice ahí:
Por lo general o por implicación un milagro en sí mismo. Eficacia, también quiere decir eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad de dar, poder, poderosamente, potencia y potestad. Todo eso significa dunamis. Entonces dentro de la iglesia tiene que haber un dunamis. No es solamente venir, gloria a Dios, amén, hermano, nos echamos 3 gritos en el aire y caemos boca abajo y nos vamos. No, eso no es así, el evangelio no es eso. Por eso la gente se confunde, hermano. Ahora, ese dunamis quiere decir milagro, ¿se recuerda? Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene 2 entradas o 2 definiciones. Número 1 dice que es el hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Vaya, mire. Y el número 2 es suceso, cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Por eso dentro de la palabra griega dunamis quiere decir maravilla. Porque maravilla es algo, hermano, que no podemos entender. Por eso hay milagros que no se pueden entender, que los científicos y los hombres quieren tratar de llegar a la esencia para dar una explicación, pero no se puede. No se puede porque es una sobrenaturalidad de Dios que todavía la mente no puede, hermano, llegar a entender porque no conoce a Dios. No conoce a Dios. Entonces, el que conoce a Dios, hermano, empieza a abrir su mente. Luego empezamos a hablar de lo que es el poder, pero este es un esquema que sí quiero tocar. Entonces estuvimos hablando que el Padre lo que da son doreas. ¿Qué dijimos que era dorea? ¿Qué dijimos que era dorea? Don. ¿Verdad que es un don? Vaya. Entonces el Señor da dones. Pero hay otra palabra que es dudomis. También ya se la expliqué. Esa palabra dudomis es un poder para darlo, para otorgarlo. Porque no cualquiera puede, hermano, no cualquiera puede dar poder. ¿Verdad que no? Va. Entonces, dorea. Pero viene el poder que es dudomi, que quiere decir otorgar. Y dentro de estos otorgamientos, el Señor nos da 2: gracia y poder. Muchos otros más. Solamente estoy utilizando estos para explicar, hermano, cómo el Señor otorga esos dones. La gracia se manifestó en Jesucristo, porque la venida de Jesucristo, hermano, fue un milagro. Imagínense una mujer que no tuvo, hermano, un acercamiento con hombre, quedó embarazada. ¿Se recuerda o no? La Virgen quedó embarazada, hermano, sin tener un acercamiento de un varón. Esa es una sobrenaturalidad. ¿Cómo pudiera explicar usted eso? Tal vez los jovencitos, yo no sé cómo quedó. Bueno, entonces la gracia se manifestó en Jesucristo, pero el poder, que también es otro regalo, se manifestó o se manifiesta en el Espíritu Santo. Usted sabe muy bien que Jesús también da dones que se llaman domas. Esa palabra doma también quiere decir regalo, pero esa palabra doma quiere decir regalos en forma de hombres, que son los ministros. Por eso se llaman domas. Se oye así mero raro, ¿va? Pero eso es lo que dice la palabra. Entonces viene Jesucristo y también dio regalos, pero no necesariamente porque iba a ser Navidad, sino porque sabía que iba a poner hombres, hermano, a que pudiera ministrar a hombres. Hombres ministrarán a hombres. Mire, esto de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, eso no es de nosotros los que predicamos, hermano. Eso está en la Biblia. Por eso hay muchas personas incrédulas que no pueden llegar a ese entendimiento y decir, pero ¿por qué apóstoles, hombres? Y no estuvieron en el pasado, pues, ¿y por qué ahora se les llama apóstoles? Porque el Señor así le puso los nombres. Así le puso. Así le puso a los regalos. De aunque usted no crea, somos regalos, hermano. Aunque nadie diga amén, pero aunque sea mi esposa, ni ella también. Bueno,
Entonces, hermano, pero tanto Jesús da regalos como también da el Espíritu Santo. Los regalos del Espíritu Santo se llaman carismas. ¿Oye? Carismas. Carisma quiere decir dones. Por eso cuando digan, ay, este hermano qué más carismático que es, eso quiere decir que es un hombre que tiene don, que tiene un don de Dios, ¿verdad? Que de alguna manera el Espíritu Santo lo está utilizando de una forma sobrenatural. Sobrenatural, no natural, sobrenatural. ¿Me estoy explicando? Vale. Entonces eso es muy importante, porque todo tiene un orden. Si eso no es solo venir a la iglesia, no, tiene que venir un orden. Debemos de saber que el Señor empieza a preparar hombres. Y eso no es solamente, hermano. Mire, es raro cuando miremos a un nuevo, a un recién nacido en el evangelio, y que entre por esa puerta y de aquí a las 2, 3 semanas, hermano, ya quiera profetizar. Eso, hay una situación difícil. Por eso, hermano, debemos de estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque debe saber que esto es sobrenatural. Esto no es de Dios. Esto es sobrenatural. Amén. Bueno, hay un teléfono por ahí. Después le dice que le llame, está ocupado. Amén. Entonces, aquí está este versículo, para que no diga usted que yo me lo inventé. Hechos 6, 4, 6, y aquí voy a entrar. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahí está la palabra. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí a sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Esta palabra que dice ahí, poderes, es la palabra dunamis. Dunamis. ¿Y qué quiere decir? Cosas sobrenaturales. O sea que estos tipos hicieron cosas sobrenaturales, hermano. O sea que no eran cualquier cosa. Eran participantes, hermanos, de la gloria de Dios. Sabían doctrina, hermanos, sabían ministrar. El Espíritu Santo los usaba de una forma maravillosa, pero de repente resbalaron y cayeron. Entonces, pero bueno, ese no es el tema. Entonces, hay poderes. Hay poderes. Hermano, usted sabe que Jesús tenía poder. Jesús no necesitó, hermano, irse al cielo y regresar para mostrar su poder. No, en la tierra. Usted sabe que a los 30 años empezó su ministerio y empezó a hacer cosas extraordinarias. Ya le habían quitado la cabeza a Juan el Bautista y pensaron que Jesús era el reencarnecimiento de Juan, porque Jesús hacía milagros, pero Juan también hacía milagros. Si a Juan le volaron la cabeza, hermano, por imprudente. Ya vio, pues, por estarle hablando a los políticos. Porque le dijo, ¿se recuerda lo que le dijo a Herodes? A Herodes, ¿verdad? Sí, tú andas con la mujer de tu hermano. Al hermano, y el otro desde ese momento lo quiso matar. Y terminó, pues, le volaron la cabeza. Bueno, usted ya conoce la historia de Juan el Bautista. Entonces, el Señor dijo, yo hago obras de parte de Dios, pero mayores obras van a ser los que queden, porque yo voy al Padre. Entonces, hermano, por favor, nosotros deberíamos de estar haciendo cosas no solamente como las que hizo el Señor. Lo que pasa es que somos bien incrédulos. Los que las queremos hacer y los que las quieren recibir. A ver, ¿se recuerda aquel paralítico? ¿Tenía él fe de que lo iban a sanar, sí o no? No. Otra vez le voy a preguntar. ¿Se recuerda que metieron a un hombre por en medio de una... Hermano, le hicieron un hoyo a la casa. Como no era de ellos, ¿va? Le hicieron un hoyo y metieron ahí un paralítico, ¿verdad? Pregunto, usted que lee la Biblia,
¿El paralítico tenía fe, sí o no? ¿Ah? No tenía fe el paralítico. Pregunta, ¿quiénes tenían fe? Los que abrieron el boquete, hermano. Entonces, ¿por qué dice usted, pastor? Porque en la Biblia dice, y la fe de ellos. O sea que lo vieron, hermano. Ese fue un poder sobrenatural de parte de la fe de ellos. Ahí voy a explicar sobre un poder que se llama fuerza. Ya lo voy a explicar. Pero cuando vieron al paralítico, han de haber dicho, este lo sana Cristo. Y el paralítico le dice, mira, ¿sabes qué? Te vamos a llevar con Cristo. No, hombre, mejor denme 5 pesos, hombre, si yo hambre lo que tengo. O denme para mi cuto, pues. O sea, cuto es una palabra alemana, hermano, que quiere decir un trago. Denme para un trago, pues. Pero ellos tomaron al paralítico, hermano, para llevarlo encima de la casa y meterlo por en medio donde Jesús estaba sanando. Y el Señor lo sana. ¿Qué cosa más espantosa? Bueno, sigamos pues, porque si no, no termino. Además, este tema ya se lo había dado. Entonces, Pablo también tuvo poderes. Entonces, aquí entramos al tema. Y ya habíamos entrado. Los dunamis del Espíritu, o sea, los poderes del Espíritu. Y empezamos hablando sobre el poder arcai. Se recuerda que es un poder, hermano, que se necesita en el principio. Hablamos de Pablo cuando inició. Hermano, cuando Pablo inició su carrera no tenía ni un solo centavo. Perdónenme, si en aquel tiempo no era solamente ir a predicar el evangelio. ¿Y qué iba a comer? La gente piensa que el predicar es de gratis. ¿Y cómo nos vamos a alimentar? Pablo necesitó dinero, por eso le habló, se recuerda a los filipenses, le digo muchas gracias filipenses, porque en el principio nadie me ayudó, ustedes me dieron una ofrenda y me volvieron a dar otra ofrenda, y gracias a eso llené casi toda el Asia del evangelio, porque Pablo, hermano, ese tipo sí le gustaba caminar, nada que tu avión a caballo, dice que en algunas ni a caballo seguía, hermano. Bueno, entonces había un poder. Bueno, luego hablamos de los poderes, hermano, que tienen los jefes y los principales. Hermano, perdone, para poder ser jefe se necesita tener sabiduría. Para poder ser jefe se necesita poder gobernar. Hermano, no cualquier. Yo le hice una pregunta, ¿cuántos quieren ser jefes? Pero si usted no tiene sabiduría ni siquiera para hablarle a la gente, hermano. Cualquier cosita, usted se enoja o cualquier cosita, usted va a estar expulsando a la gente todos los días. ¿Quiere que yo le diga algo? Usted sabe que es difícil poder agarrar a una gente. Usted sabe el problema que tiene recursos humanos para agarrar gente. Le voy a decir cuál es el problema de recursos humanos. Tiempo. Porque ellos invierten tiempo en toda la papelería que usted tiene que llenar. Invierten tiempo en poderle darle a usted una entrevista y luego darle una determinación. Gastan papel, tinta, tiempo, esfuerzo, conocimiento, para que después usted dure una semana y se vaya. Vuelve el proceso a través de recursos humanos. Por eso, hermano, si usted se da cuenta, aquí en este país, le dicen, si usted trae una persona que dura 6 meses, le damos $500. Y si dura más de un año, le damos $1,000. Entonces, ¿a quién va a llevar a usted? ¿A uno que va a durar 3 meses y se va? No, usted va a buscar a una persona que dure un año, para que tenga $1,500 en su bolsa. Entonces hay que saber gobernar. Yo por eso le digo a mis hermanos que tienen su compañía, tienen que saber gobernar. Constantemente tienen que estar viendo qué es lo que están haciendo las otras compañías. Eso es bueno, porque la competencia es buena.
La competencia lo que hace es tener opción. Por eso, mire, hay Burger King, hay McDonald's, hay etcétera, etcétera, etcétera. Porque dentro de ellos, aunque sea la misma, hermano, cobran la misma cosa, pero tiene una hamburguesa diferente. Entonces hay que saber gobernar. Para poder gobernar se necesita un poder. Bueno, y ahí estuvimos del DIMAY, estuvimos hablando el ser capaz. Hermano, ¿qué es lo que podemos hacer? Hablamos de, bueno, eso lo vimos. Pero voy a iniciar con este, porque aquí fue uno de los últimos el cual estuve ministrando. Y yo creo que este es muy importante. Hay un poder que se llama el auno. El auno es una palabra griega que quiere decir poder. Fíjese pues, muy parecido a lo que estuvimos enseñando ayer. Pero el auno dice que es una forma prolongada de un verbo primario. Mire pues, obsoleto excepto en ciertos tiempos como alternativa, de afinidad incierta. Pero ¿sabe qué es lo que realmente quiere decir? Es empujar. Esta palabra, el auno, quiere decir llevar, conducir, también quiere decir remar. Pero eso a causa, hermano, que usted rema, pero lo que realmente lo está empujando es el viento que hay en el mar o que hay en el agua. Ahora, esta palabra, el auno, lo encontramos en esta, mire, en un poder demoníaco. Le voy a leer Lucas capítulo 8, versículo 29, y le voy a leer la versión Dios habla hoy, para que pueda ver cómo esta versión explica sobre el auno. Mire lo que dice ahí. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro, oiga lo que está diciendo, que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él. Él estaba hablando de un joven que estaba endemoniado. Y este joven endemoniado hacía unas cosas, hermano, que no hace cualquiera. En la noche se pasaba gritando y corriendo, lo ponían en cadena, reventaban las cadenas, hermano, era una cosa espantosa. Entonces, y el Señor, usted sabe muy bien la obra que hizo con él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas, hermano, oiga eso, para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Entonces, esa palabra, hacer huir, es la palabra el auno. Entonces yo estaba explicando, porque a veces nosotros, hermanos, dentro de la iglesia, hay poderes que también empiezan a trabajar en nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Por ejemplo, hermano, que una persona se vaya de la iglesia no es normal. Debemos de saber qué es lo que está aconteciendo con la persona. O sea, todo es chupado por una raíz. Entonces le estuve yo explicando, hermano, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, por tres razones diferentes. Primero, usted sabe muy bien que tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero hay algunas veces que algunos hermanos se alejan porque tienen ministraciones o tienen situaciones, hermano, que les hacen alejarse. Y usted debe saber que alejarse de Dios es perder poder, porque acercarnos a Dios es tener poder. Alejarnos de Dios es perder poder, es perder fuerza. Es como, por ejemplo, usted se dedica a trabajar y solamente va cierto día a la iglesia. Hermano, ese cierto día le va a ayudar a usted a aguantar ciertas cosas, pero no todas. Una de las cosas que sucede cuando empiezan a alejarse es la carne. La carne empieza, usted ya sabe muy bien que la carne y el espíritu pelean todos los días. Con usted también, pastor, todos los días conmigo. Es una pelea. Pero entre más, si yo como pastor me alejara de la iglesia, ya no predico tanto, ya no voy a dar tantos discipulados, ya no voy a dar tanta enseñanza, ya no voy a estar poniendo atención a la alabanza, no voy a poner atención a los hermanos, a lo que sucede. Entonces me voy carnalizando y empiezo a ver otras cosas que no debería estar viendo. Entonces, a la medida, por eso es muy importante saber por qué nos alejamos.
Ahora le digo esto porque obviamente me ha pasado. Usted sabe que yo tengo un hijo. Y a veces esas situaciones nosotros las tenemos que entender y ver por qué las causas. Hermano, yo no soy la monedita de oro. También tengo mis cositas que el Señor me va ministrando y las tengo que ir aprendiendo. Pero de una cosa hago, no dejo de orar. Entonces, hay muchas cosas que una persona se aleja. A ver, miremos pues. Hay cosas que se dan en el cuerpo, hay otras que se dan en el alma y hay otras que se dan en el espíritu. Por ejemplo, si son ministradas en el cuerpo, pueden ser enfermedades, hermano, lo estuve diciendo. Enfermedades, por ejemplo, una enfermedad, hermano, nos puede alejar. Nos puede decir, nadie me lleva, nadie me apoya, nadie me pasa a recoger. De dicha de paso, amados hermanos, por favor, usted sabe que la responsabilidad de venir a la iglesia es suya. Hermano, yo no vine porque el hermano no me trajo. No, pues si el hermano no está obligado a traerlo. Para eso hay buses y hay trenes. Por favor. O sea, nunca va a decir, no, hermano, viera que yo, ay, qué fea esa iglesia. ¿Por qué, hermano? No lo van a traer a uno. ¿Y por qué lo van a ir a traer a uno? No, amados hermanos, por favor. ¿Cómo lo llevan usted a su trabajo? ¿El jefe los pasa a traer? ¿Cómo lo lleva? Rapidito pasa, ay, pobrecito, porque no puede llegar y necesito que vaya a trabajar. No, cada quien tiene que llegar como tiene que llegar. Bueno, esos son otros 20 pesos. Pero hay cosas que se dan en el cuerpo. Mire, por ejemplo, enfermedades corporales. Vale. Cansancio. Quiero hacer otra aclaración. Si hay viejitos, hermanos, que ya no pueden ni caminar, los hijos, las hijas no lo pueden llevar, y si usted vive a la par o vive cerca, pues tráigalo. O sea, no estamos diciendo que no traiga a nadie, ni le estoy diciendo a los hermanitos que ya no pidan ride. Yo lo único que le estoy diciendo es que si de repente el hermanito no puede, no se vaya a enojar con el hermanito, porque el hermanito, verdad que él tan buena gente que es para traerlo, pero él no tiene obligación. No, él tiene la obligación de venir él mismo, ¿verdad? Va. Entonces, hay otros que tienen enfermedades. Pero hay otros que están cansados. Hay otros que están acomodados. Y hay otros que trabajan demasiado. Hermano, yo les he dicho a ustedes, usted no se puede escudar por decirles que yo trabajo demasiado. Por favor, hable con su jefe, que le pueda dar su chancecito de venir por lo menos 2 veces a la iglesia. 2 veces. Por lo menos, si no tiene privilegio, 2. Si tiene privilegio, todas. Pero si no tiene privilegio, 2. Vénganse sábado y domingo. Por favor. Ay, hermano, ahí no me van a dar. Pero nunca ha pedido permiso, nunca ha hablado con su jefe, nunca le ha suplicado, por favor. Hermano, la cosa es no quedarnos acomodados. El acomodamiento, hermano, esa es una negligencia nuestra para no venir a la iglesia. Por favor. Bueno, entonces, por el cuerpo, hermano, bueno. También hay carnalidades. Por ejemplo, si hay alguien, hermano, que es pecador. Todos somos pecadores, al fin y al cabo, hermano, y seguimos pecando. Pero tal vez yo me estoy refiriendo a carnalidades, pero muy fuertes, severas, que no dejan. Ay, no, el pastor ya cuando empieza a hablar de eso, a mí me dan ganas de irme. Pero ¿por qué se va a ir? Y no le estamos ayudando a que usted, pues, crezca. ¿Quién se lo va a decir? Usted va a pensar que su mamá le va a decir eso. Si su mamá lo que le va a decir es, tú eres lindo, precioso, ay, tú eres una muñequita. Yo no sé por qué hicieron a Barbie. Tú deberías de estar en vez de ella. No, hermano, hombre. Mire, los papás lo que van a decir es que somos los mejores del mundo. Si no, pregúntele a mi mamá. Pero cuando regrese de Guate. Bueno, entonces hay carnalidades, hay pecado. Hay algunos que tienen pecado. Ya empezó a hablar. También que iba el asunto. Yo lo que quería saber era si hay extraterrestres o no. Y ahora empezó a hablar del pecado. Qué feo. Entonces ya se quieren ir.
Ya se quieren ir porque ya se puso fea la cosa. Ya le empecé a decir que estar unidos sin casado es estar pecado, estar teniendo relaciones sexuales sin estar casado es pecado. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Pero como la gente así le gusta estar, entonces se siente incómoda y se empieza a ir. Entonces se empiezan a alejar. Va. Pero hay problemas en el alma, enfermedades sentimentales, hermano. Ay, Dios mío. Rebeldía, soberbia, orgullo, vanidad, traumas. Por ejemplo, alguien puede haber tenido un trauma que le afecta en la iglesia. Ay, no, eso me pasó a mí hace 18 años y me va a volver a pasar. No le va a volver a pasar, hombre. Va a volver a pasar si usted deja. No, hay enfermedades sentimentales, hermano. Es que usted no sabe lo que me pasó a mí y por eso yo ya no puedo. No, hermanos, por favor, no peleemos con los sentimientos. Eso es en el alma, ese es el almático. Mire, problemas siempre van a haber, ya se lo he dicho, pero también vienen temores, miedos, hermano. Pero también hay otro que se aleja en el espíritu. Esto es diferente. Porque cuando estamos hablando en el espíritu es porque hay raíces de amargura, hay ministraciones demoníacas, hay ministraciones espirituales de parte de las tinieblas. O empezó a escuchar doctrinas de error o doctrinas diabólicas. Yo me recuerdo de un hermano. Yo empecé a ver su cambio. Y cuando empecé a ver su cambio, le dije, algo le está pasando a este hermano. Y un día le pregunté a su esposa y le dije, mira, ¿qué onda con tu esposo? Ahora ya ni están juntos. Fíjate que no sé, de repente empezó a leer su libro, me dijo. ¿El libro de qué? ¿Cristiano? No, me dijo. Un libro mero raro ahí hablando de esto y de lo otro y de los mismos, esas cosas que las estrellas. Y no lo suelta, me dijo. Entonces me empecé a dar cuenta que él estaba empezando a ser ministrado, lo que estaba en ese libro, pero lo que lo estaba ministrando era un espíritu. Por eso debemos de tener cuidado qué leemos y qué vemos, ¿verdad? Por ejemplo, usted empieza a ver cosas de miedo en la televisión y la gente, mire hermano, como la gente no cree, ¿va? Pero usted sabía que los espíritus inmundos y los demonios lo que necesitan es energía, ¿verdad? La manifestación de ellos depende de la fuerza, depende de la energía que ellos empiezan a recibir. Porque usted sabe que hay espíritus inmundos y los espíritus inmundos son espíritus de humanos que quedaron en esta dimensión, a saber por qué el Señor los dejó ahí. No deberían de estar aquí. Como que los dejó prisioneros, atrapados en una dimensión, en una situación que ellos tenían problemas. No sabemos, hermano, la Biblia no dice, habrá muchas cosas que hablar, pero usted sabe que el demonio era un espíritu de un ángel. Y estos demonios lo que quieren hacer, obviamente perdieron la luz, ahora son de las tinieblas, y lo que quieren hacer es que nosotros no estemos vivos. Bueno, entre muchas cosas. Entonces debemos de tener cuidado. Entonces cuando alguien se esté alejando de la iglesia, usted debe saber cuál de estas tres cosas. ¿Será que es en el cuerpo? ¿Será que es el alma? ¿O será que es en el espíritu? Mire, hermano, yo les estuve explicando, por favor, sobre todos aquellos hermanos que tienen privilegios, que tienen ángeles. Situaciones van a suceder en todo momento. No dejen que nadie les toque su privilegio, porque es prueba de Dios. Si el Señor lo que quiere es hacerlos más fuertes, más potentes, pero tienes que moverle el tapete. ¿A usted también, pastor? Ay, Dios.
Hermano, a todos. Mire, por ejemplo, hay pruebas que van a ser repetitivas. Por ejemplo, si alguien cayó en adulterio, después de varios años el Señor lo va a restaurar. Pero el enemigo ya sabe que cayó, entonces va a traer otra prueba. Tal vez no como la primera, pero va a probar. Pero el que ya sabe va a discernir y rápido, corta. Ok. Pero luego a los años vuelve a traer otra. Hermano. Solamente para asegurar que la segunda vez sí, firme. Por eso debemos de estar constantemente firmes. Hablé de eso, pero puede ser otra situación que usted tenga. Por ejemplo, usted fumaba. Allá le va a venir una prueba si de repente, hermano, alguien le va a ofrecer un cigarrito, o de repente una vez usted va a estar de malas o de muy de buenas y de repente le llegó el olorcito al cigarrito y hasta el golpe le da, hermano. Me recuerdo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a mí me llegó la prueba. Yo era fumarolas. Allá está mi hermano. Yo fumaba, hermano. Tal vez no empedernido, pero fumaba. Gracias a Dios, cada vez que fumaba me molestaba el estómago. Me daba como náusea. Entonces no podía fumar mucho, pero fumaba. Llegué, hermano, me hice cristiano y seguía fumando. A escondidas, pero seguía fumando. Hasta que un día dejé de fumar. Pero hermano, no ve que después de meses estaba soñando que me dieron un cigarro y me lo empecé a echar. Y cuando desperté, dije, Señor, perdóname, caí. Porque en el sueño yo sabía que había dejado de fumar. De verdad, hermano, aunque usted no lo crea. Pasó como 1 año y medio y de repente volví a soñar que me estaban ofreciendo otro cigarro. Esta vez dije no. Entonces pasé la prueba. Desde ahí, hermano, ni el humo me hace a mí problema. De verdad. Pero entonces hay otro poder. Y aquí es donde voy a empezar. Este poder se llama exausia. Esa palabra exausia es una palabra griega, pero mire, pues aquí voy a iniciar. Póngame atención que me quedan 12 minutos, pero se los voy a dar así. Como que fuera cuchara y de medicina. Esa palabra exausia es una palabra griega, la 1849, que quiere decir privilegio. Oiga pues, como le acabo de decir que no es el privilegio, aquí se lo voy a traer yo con base bíblica. Esa palabra exausia quiere decir privilegio. Ahí está, usted si quiere la va a buscar, 1849. Pero mire también qué quiere decir. Quiere decir fuerza, quiere decir capacidad, competencia, libertad, quiere decir dominio, concretamente magistrado, un sobrehumano. Oiga lo que está diciendo. Influencia delegada, autoridad, jurisdicción, libertad, poder, derecho y fuerza. Mire qué bonito. Por eso esa palabra exausia nos ayuda a todos en la iglesia. Ahora, ya le voy a ir explicando por qué. Porque esa palabra, privilegio, quiere decir que es un poder que se nos delegó. Pero oiga pues, a pesar que fue delegada por un ministro, eso no quiere decir que fue dada por mí, sino fue dada por Dios. ¿Me estoy explicando? Mire pues, las gentes que pueden ministrar el poder son aquellas a las cuales el Señor indica quiénes son los que van a hacer. Claro que hemos ministrado, hermano, que usted no se quede sentado, sino que venga a servir. Y usted va a tomar una determinación para servir y va a empezar a tomar un privilegio. Pero ese privilegio no quiere decir que ahí se queda, tiene que seguir evolucionando. Y el poder de Dios se va a empezar a evidenciar en el crecimiento que usted tenga. Es por eso que se miran unos hermanos que tienen una estatura diferente a otros por causa de la delegación del poder que viene de parte del Espíritu Santo. Ustedes ya se conocen, ¿verdad que ya se conocen? ¿O no?
O por lo menos los que se ven muy a diario. Ustedes ya saben más o menos, hermano, el temple de cada quien y saben que el Señor los utiliza en qué. Pero esa es una delegación del Señor. Por eso, a la medida que usted haga cualquier menosprecio de tal, cualquier palabra de tal, cualquier acción de tal, cualquier situación de tal, no solamente lo voy a ver yo, lo van a ver todos los que están alrededor de él. Por eso es necesario que nosotros, hermano, cuando tengamos esta delegación de parte de Dios, sepamos muy bien cómo utilizarla. Ahora míreme, esa palabra exausto, le dije que quiere decir también autoridad. Es la primera que está ahí, mire, en rojo. Por eso tener exaucia es tener autoridad. Pero la autoridad no es para cualquiera. Por eso el Señor tiene que estar haciendo crecer a la gente, probando a la gente, para que cuando tenga una posición de autoridad, sepa muy bien cómo ser exaucia. Mire, le hago una pregunta. O déjeme decir, nadie va a poder corregir a nadie a menos que primero sea corregido él. ¿Me estoy explicando? O sea, antes de que yo pueda tener ese privilegio de autoridad, de exaucia, primero me corrigieron a mí y entendí que era la corrección, porque me corrigieron. El problema es que cuando nadie es corregido, no va a saber cómo corregir, porque no va a saber en qué momento tiene que ejercer la corrección. Porque mire, los papás pueden corregir a los hijos, pero un ministro o una persona no va a poder corregir a un hijo o va a corregir a una persona como corrige a su propio hijo, sino que tiene que corregirlo a otro nivel de sabiduría y inteligencia que es de parte del Espíritu Santo. Ahí va a ver, ahí va a ver. Porque, hermano, al que pone en autoridad, el Señor lo pone. Es que hermano, no somos solamente nosotros, hombre. Por ejemplo, mire, le puse ahí el privilegio y la autoridad. Oiga lo que dice aquí. Le voy a leer Mateo capítulo 8. Esta palabra está aquí, en Mateo 8:9. 8 minutos me quedan. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Ahora, le pregunto, usted que lee la Biblia, ¿quién estaba hablando eso? Un centurión. Pregunto, ¿quién era un centurión? ¿Cómo? Centurión era una persona, era un soldado encargado de una centuria. Usualmente 100, como decía la hermana. Pero dice, si usted se va a estudiar a lo que es un centurión, porque mi hermano, me di cuenta que el centurión no era cualquiera. El centurión era un hombre de alto rango que sabía de dirección y de organización. O sea que no era solamente 100 al ataque y yo salgan todos y aquí les guardo yo la retaguardia. No, era exactamente un hombre de alto rango y de alto alcurnia. Es más, era tan diferente a todos los soldados que era el único que tenía que tener un vestido diferente a todos. Dice que usualmente vestían de blanco y se ponían, dice, el casco, se ponían, se me olvidó el nombre, atravesado, usualmente de color rojo, blanco o negro, para distinguirse dentro de los soldados. Dice que utilizaban una espada que se llamaba, ¿cómo se llamaba la espada? Alguien lo puede buscar ahí. Tenía el nombre de la espada, pero era una espada corta. Y dice que no la tenía en su mano derecha o en el lado derecho de su cuerpo, sino lo tenía del lado izquierdo. O sea, había un significado, hermano, de una vestidura de un centurión.
Entonces viene ese centurión porque fue que llegó con Jesús. Y le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Entonces el Señor dijo, increíble, porque fue dentro de una de las cosas que se maravilló el Señor. El Señor se maravilló en 3 ocasiones. Pero una de ellas fue esta, que le dijo al centurión, no necesitas venir a mi casa, solamente necesitas enviar la palabra y se va a sanar. Entonces, esa palabra bajo autoridad o esa palabra autoridad quiere decir exaucia. Por eso, hermano, para poder ejercer autoridad, usted necesita primero ejercer exaucia. ¿Cómo usted va a tomar autoridad de una cosa? Por eso no lo podemos poner, hermano. Mire, hermano, vamos a hacer una junta y vamos a poner aciertos de autoridad. Pero si no da la talla para autoridad, ¿sabe qué va a pasar? Hay que bajarlo. Y eso es una situación vergonzosa. Dime. Gladius. ¿Alguien se llama así? Gladius. Tú, ¿eh? Gladys. Mira, ya viste, mamita. Ajá, cuidado con hermana Gladys, hermano. Es una espada corta, pero de centurión. Así se llama, Gladius. Y su Gladius no la tenía, aquí la tenía, hermano. Machete. Entonces, pero miren lo que hace la autoridad. La autoridad es ponerse debajo. A la gente le cuesta ponerse bajo autoridad. Mire, tóquele a alguien que es egocentrista, hermano, y póngale autoridad encima. Ay, hermano, no sabía lo que se metió. Porque un egocentrista va a pensar en él. Ay, Dios, a mí que me diga algo, ahí va a ver cómo me lo va a agarrar. No, usted sométase, hermano, a la autoridad. Mire, pues, le voy a decir en dónde está esa palabra. Romanos 13, 1, 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí está hablando al gobierno, al presidente, al alcalde, al gobernador, a la policía, al ejército, al FBI, a los bomberos, a lo que usted quiera. Son autoridades. Sí, pero es que no sirven, no saben. Ese es el problema de ellos. Usted sujétese. Sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Oigan lo que está diciendo la Biblia, eso no lo digo yo. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ahora, déjenme decirle algo. A veces, hermano, en algunas naciones puede hacer que lleguen a poner a una persona mediocre o mala o tonta en el poder. Pero eso lo único que va a traer es confusión para la nación, pero para los que viven ahí. Porque mi hermano, hay naciones que, mire, ni siquiera el pueblo ayuda, hermano. Entonces, como no ayuda, entonces el Señor dice, mejor les voy a mandar a un tipo tonto, porque al fin y al cabo, ni caso le hacen a la autoridad. Y el país se pone feo, pesado, sin dirección. Y los está llevando un tipo que no sabe gobernar. Y el pueblo va hacia arriba, abajo, problema. No crece. Entonces el pueblo no crece. Entonces, ¿qué pasa? La economía baja. Y la pobreza se extiende y se multiplica. Entonces los pobres son muchos y los ricos pocos. O los que tienen. De modo que quien se opone a la autoridad, oiga lo que está diciendo, hermano. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Hermano, por favor, mire, cuando usted se empieza a resistir a algo que ya está establecido, usted está empezando a tener problemas, pero no se está oponiendo al ministro, a la regla, al mandamiento, a la ley, sino a Dios, porque Él es el que establece la autoridad. Por eso, hermano, eso de exaucia no es solamente, hermano, pónganse todos por debajo. No, espérese un momentito. Primero tenemos que aprender a que nosotros debemos de recibir autoridad para que podamos tener autoridad. Hermano, sería imposible que nosotros enviáramos a un pastor que nunca ha sido sujeto.
Eso sería una vergüenza. Tiene que aprender, hermanos, a sujetarse. Para que pueda ejercer autoridad, primero tiene que conocer la autoridad. Para que todos aquellos que van a venir tras él también estén sujetos. No es de la forma como yo pienso. No, es que yo creo que eso no es bueno. Mire, hermano, por favor, usted siga lo que dice la Biblia. No estoy diciendo si es bueno o es malo. Usted céntrese en lo que dice la palabra de Dios, porque ahí usted va a ser bendecido. De modo que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermano, por favor, no nos conviene cuando nosotros no queremos seguir una instrucción, por muy mínima que sea. Le estoy hablando de exausia, poder, autoridad. No podría. Mire, si algún día lo pusiéramos en la misma posición de la persona que le estuvo diciendo no hagas eso, porque tenía sobre usted autoridad, y cuando lo pongamos ahí y usted le vaya a decir a otro que no haga eso, lo que le habían dicho a usted, y usted nunca lo hizo, y ese otro no lo haga, usted se va a enojar y lo van a hacer llorar del enojo. Por eso es importante que debemos de aprender autoridad. Mire, sigo ahí, 3. Ahora 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermano, cuando uno hace lo bueno, uno le aplaude, ¿verdad que uno está bien? Uno está contento. Ay, qué bonito lo hizo, hagámoslo otra vez, igual. Pero cuando no hay, entonces ¿qué tiene que venir? La corrección. Hay que corregir la plana. Simple. Corregimos la plana. ¿Para qué? Para que entonces pueda ir caminando conforme a la instrucción. Pero miren lo que dice ahí. Porque es servidor de Dios. Pero miren lo que dice. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿qué debemos de aprender? A poder estar y conocer la autoridad. Ya se puso feo, pero amén. Por eso en Mateo capítulo 10 versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio exausia. Ahora, ¿por qué? Porque los 12 empezaron a conocer lo que era el poder y se los dio. Si más de alguno de ellos no hubiera conocido, el cual fue Judas, se colgó, el tipo se mató. El tipo se mató y se explotó. Al caer, dice la palabra del Señor, que explotó. ¿Quién? Judas. Entonces llamaron a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Exausiazo. Ya solo le leo. Ayúdame, papá, por favor. Se me fue el tiempo. Ahora, déjeme decirle exausiazo. Eso ya no es exausia. Esa es otra palabra, exausiazo. La 1850, otra palabra griega que quiere decir controlar. Quiere decir ejercer autoridad. Quiere decir someter. Le digo algo. ¿Sabe lo que dice la Biblia con respecto a los maridos, a la esposa y al esposo? Dice que las mujeres deben de someterse a sus maridos. ¿Verdad que sí dice? Y luego viene y le dice a los hombres, sométase a su mujer. Por eso en el matrimonio la mujer se somete al marido y el marido se somete a su mujer, los dos. Por eso es bonito, ¿verdad? Cuando a veces la mujer nos dice, ay, mira, así cortate el pelo, así está chulo. Yo así me lo dejo, hermano. ¿Por qué? Porque así le gusta a ella. Puede ser que a usted no le guste, hermano, perdóneme, ¿oye?
perdóneme, yo tengo que venir a lucir a mi mujer. Como ella es la que me compra a mí, mire cómo soy yo de obediente, hermano. Como ella es la que me compra mis tacuchos, mis camisas y mis corbatas, porque ella me las compra. Algunas, la mayoría. Pero yo me lo pongo, hermano. Y mire cómo me mira. Chulo. Ay, tan creído ya va. Ya mi hermana me va a regañar allá en la casa que tan creído. Va. Pero, ¿dónde encontramos esa palabra exaustiazo? En primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son ilícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejo dominar de ninguna. Hermano, no nos dejemos dominar de las cosas que creemos, hermano, y que no son buenas. Pero aquí también, lo que le dije está en la Biblia, para que después no esté diciendo que yo me lo inventé. 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Yo se lo puse, ¿verdad? Ahí como sometimiento. Pero qué bonito, hermano, cuando esa palabra potestad quiere decir exaustiazo. Por eso es bueno someter. Son dos. En el matrimonio son dos que forman uno. Eso no quiere decir ni las cosas mías solamente, ni las cosas de ella solamente, sino que vamos a hacer nuevas para que formemos uno. Y cuidado también con las administraciones de los esposos del uno al otro. Está otro poder que se llama permiso. Qué bonito. Ya no hay tiempo. Hay otro poder que se llama fuerza. Ya no me da tiempo a explicarlo. Pero por lo menos le leo esta. Por lo menos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa palabra poder de su fuerza quiere decir quiere decir una fuerza que no viene de nosotros solamente, sino que es una fuerza sobrenatural, de las cosas que a veces nos cuesta hacer. Hay cosas que no queremos hacer y hay cosas que nos cuesta hacer, hermano. Pero ¿sabe qué? El Señor nos da fuerza por medio de su poder. ¿Para qué? Para hacer las cosas. ¿Saben dónde está ese versículo? Aquí también, miren. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero ya ahí nos quedamos todos, porque no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero el Señor sí nos puede ayudar a que lleguemos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas. No es fácil, amados. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas no es fácil. Amar a Dios se necesita un poder sobrenatural para que podamos entender lo que es amor. Porque el amor no es un sentimiento, es una revelación de parte de Dios para que podamos hacerlo. Amén. Yo quiero, por favor, que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios. La iglesia necesita